¿Y si el mayor peligro para Inglaterra no fuera una superestrella, sino un equipo donde nadie juega para sí mismo? Esa fue la pregunta que comenzó a recorrer los pasillos del Mundial después de una declaración que sorprendió incluso a los periodistas ingleses. Cuando le preguntaron a Thomas Tuchel si la ausencia de grandes nombres podía convertirse en una desventaja para México, su respuesta fue tan sencilla como contundente. El fútbol no es un concurso para ver quién tiene más estrellas. Si eso decidiera los partidos, no habría necesidad de jugarlos. México es uno de los colectivos más fuertes de esta Copa del Mundo. Y si pensamos que son inferiores, lo pagaremos muy caro. No sonó como una frase de cortesía. Sonó como una advertencia. Porque mientras buena parte del mundo sigue hablando del talento individual de Inglaterra, dentro del propio campamento británico parece existir una preocupación mucho más profunda. No temen a un jugador, temen a una idea, temen a un equipo que ha construido su fuerza precisamente donde muchos otros fracasan, en el sacrificio colectivo. Y esa es la verdadera historia de este partido. No se trata solamente de México contra Inglaterra. Es el choque entre dos formas completamente distintas de entender el fútbol. Por un lado, una selección inglesa llena de figuras acostumbradas a cargar con las expectativas de todo un país. Por el otro, un grupo mexicano que ha llegado hasta aquí sin depender de un solo héroe, convencido de que 11 jugadores comprometidos pueden derribar cualquier jerarquía escrita antes del pitazo inicial. Esa diferencia explica por qué este duelo de octavos de final genera tanta tensión. Porque nadie sabe qué pesa más en un mundial: el brillo de los nombres, o la fuerza de un bloque que nunca deja de correr. Y ahí es donde comienza la historia de México. Durante años se repitió la misma idea. Para competir contra las grandes potencias, había que tener más estrellas, jugadores más caros, futbolistas capaces de resolver un partido con una acción individual. Pero este mundial ha demostrado algo muy distinto. México decidió construir otro camino, no alrededor de un nombre, sino alrededor de un sistema. Cada movimiento parece conectado con el siguiente. Cada presión tiene un propósito. Cada recuperación activa inmediatamente a todo el equipo. No existen espacios para el ego porque todos entienden que el verdadero protagonista es el funcionamiento colectivo. Esa identidad ha terminado por desconcertar incluso a rivales acostumbrados a dominar los partidos desde el talento individual. Dentro de Inglaterra ya nadie habla de un rival sencillo. Al contrario, desde el mediocampo inglés reconocen que enfrentar a México significa soportar 90 minutos de presión constante. Un equipo que corre, presiona, ocupa los espacios con inteligencia y obliga al adversario a jugar siempre incómodo. No es una cuestión únicamente física, es mental. Porque cuando un jugador mexicano salta a presionar, inmediatamente aparecen otros dos para cerrar las líneas de pase. Cuando uno pierde el balón, todos reaccionan. Cuando uno se sacrifica, el resto responde exactamente de la misma manera. Ese compromiso colectivo ha terminado convirtiéndose en la mayor fortaleza del Tri. Y eso explica por qué Thomas Tuchel decidió lanzar aquella advertencia antes del partido. Porque subestimar un equipo así puede convertirse en el error más caro de un mundial. Sin embargo, el verdadero impacto de México no comenzó con aquellas declaraciones. Comenzó sobre el césped. La victoria por 2-0 frente a Ecuador no solo significó el boleto a esta ronda, también confirmó algo que muchos todavía se resistían a aceptar. Este equipo sabe exactamente cómo competir. Durante ese encuentro, México controló los espacios con una madurez sorprendente. Cerró líneas de pase, redujo al mínimo las oportunidades del rival y marcó el ritmo del partido prácticamente desde el primer minuto. No fue una actuación basada en la inspiración. Fue una demostración de disciplina táctica. Cada futbolista parecía conocer el movimiento de sus compañeros, incluso antes de que ocurriera. Y cuando llegó el momento de atacar, apareció otra de las virtudes que más preocupa a Inglaterra: la inteligencia. Porque el ataque mexicano no depende únicamente de la velocidad ni de la técnica. Lo realmente peligroso es la manera en la que interpreta cada jugada. Un desajuste defensivo, un segundo de desconcentración, un espacio mal cubierto. Eso puede ser suficiente para cambiar por completo un partido.
Dentro del vestuario inglés son conscientes de ello. Por eso consideran que este será el examen más complicado desde que comenzó el torneo. Pero si todo eso ya representa un enorme desafío, todavía queda un factor que hace esta historia mucho más intimidante. Porque el próximo capítulo no solo se jugará contra 11 futbolistas vestidos de verde, también se jugará contra un estadio que ha construido su propia leyenda. Y allí, donde el aire pesa diferente y miles de gargantas convierten cada minuto en una batalla emocional, Inglaterra descubrirá que el verdadero partido apenas está a punto de comenzar. Pero si Inglaterra cree que el mayor desafío será sobrevivir a la presión de México durante 90 minutos, quizá todavía no ha entendido dónde realmente comenzará la batalla. Porque este partido también se jugará contra el aire, contra la historia y contra un estadio que ha visto caer a gigantes. El Estadio Azteca no necesita presentación. Su sola presencia cambia la conversación. Más de 2.200 metros sobre el nivel del mar convierten cada carrera en un esfuerzo extra, cada recuperación en un desafío físico y cada minuto en una prueba de resistencia. No es casualidad que Inglaterra haya tenido que modificar toda su planificación para adaptarse a las condiciones de la Ciudad de México. La altura no distingue entre campeones y favoritos. Exige lo mismo a todos. Y mientras los ingleses intentan encontrar la mejor forma de responder a ese reto, México llega con una confianza construida sobre hechos. 12 partidos sin conocer la derrota en el Azteca convierten al Coloso de Santa Úrsula en mucho más que un estadio. Es una fortaleza. Un lugar donde el impulso de la afición parece multiplicar la energía de los jugadores y donde cualquier rival siente que cada minuto pesa un poco más que el anterior. Ese contraste explica por qué el ambiente alrededor de este enfrentamiento es tan diferente en ambos países. En Inglaterra, el debate ya dejó de girar únicamente alrededor del talento de sus futbolistas. Ahora la gran pregunta es otra. ¿Está realmente preparada esta selección para soportar la intensidad que propone México? Las dudas crecieron después del sufrido triunfo frente a la República Democrática del Congo. Incluso algunas de las voces más reconocidas del fútbol inglés calificaron al Tri como un equipo promedio, pero al mismo tiempo reconocieron que el rendimiento mostrado por los Three Lions estuvo muy lejos de convencer. Y esa contradicción terminó alimentando un debate que no deja de crecer. Porque mientras algunos intentan aferrarse al peso histórico de Inglaterra, otros observan con preocupación un equipo que todavía no logra controlar los partidos como se esperaba. Los principales medios británicos tampoco esconden sus inquietudes. Las dudas defensivas, la falta de dominio en la mitad del campo y la necesidad de elevar considerablemente el nivel aparecen una y otra vez en los análisis previos al encuentro. En México, en cambio, el mensaje es mucho más claro. No hay espacio para la euforia desmedida. La consigna es repetir exactamente aquello que llevó al equipo hasta este momento. Disciplina, concentración e intensidad desde el primer minuto hasta el último. Porque dentro del vestuario mexicano, saben que enfrente tendrán a una selección repleta de talento. Pero también saben que este mundial les ha demostrado una verdad imposible de ignorar. Cuando el funcionamiento colectivo alcanza su máxima expresión, ningún nombre pesa más que el equipo. Y quizá por eso, las palabras de Thomas Tuchel adquirieron tanta fuerza. No fueron una estrategia para quitar presión. Fueron el reconocimiento de una realidad que muchos todavía se niegan a aceptar. El fútbol no siempre recompensa al plantel más famoso. A veces premia al que mejor entiende el juego. Y eso es exactamente lo que representa hoy México. Cuando el árbitro haga sonar el silbato inicial, desaparecerán las conferencias de prensa, los pronósticos y las discusiones de televisión. Ya no importarán los valores de mercado, las etiquetas de favorito, ni las comparaciones entre estrellas. Solo quedarán 11 jugadores vestidos de verde enfrentando a 11 futbolistas ingleses. Orden contra individualidades, convicción contra presión, disciplina contra prestigio. Y entonces volveremos a recordar aquella frase que abrió esta historia. El fútbol no es un concurso para ver qué equipo tiene más estrellas. Tal vez esa sentencia no era simplemente una reflexión. Tal vez era la advertencia más importante de todo el mundial.
Porque si Inglaterra entra al Azteca, creyendo que el nombre escrito en la camiseta será suficiente para ganar, podría descubrir demasiado tarde que el rival más peligroso no es un futbolista. Es una idea, una maquinaria colectiva que ha aprendido a jugar como un solo hombre. Y cuando eso sucede, ninguna constelación de estrellas garantiza la victoria.